Muy bien, pues buenos días a todos. Matías dice que todos me conocen, no tienen por qué, porque la verdad es que no soy tan importante ni conocido. Yo contarles que efectivamente soy ingeniero, llevo 21 años trabajando en una compañía como Latam, y este es uno de los pedidos más difíciles que me han hecho, así que lo quiero decir con harta, no con falsa humildad. Me pidieron dar testimonio de cuál es mi concepto o experiencia en términos del uso de la autoridad y mezclar algo de teoría que para mí ha sido relevante, porque a veces había un bloque teórico y otro de exposición y me pidieron mezclarlo, algo de la luz de la fe y algo de mi experiencia también. Ahora, aquí hay grandes personajes, partiendo por el padre Rafael, gente que viene afuera, sociólogos, ingenieros. Entonces les quiero decir que si no soy suficientemente riguroso en el tema, no es porque yo sea académico probablemente tal, sino que voy a hacer referencia a las cosas que a mí me han sido más significativas, pero súper abierto al diálogo y a tratar de que sea en la conversación donde creamos el valor. Así que bueno, yo desde el punto de vista del uso, me plantearon el desafío del uso de la autoridad en una organización. Y yo diría que el primer punto, que cuando yo estuve preparando, pensando sobre esto, que para mí sí es significativo, porque determina desde dónde yo vivo o cómo yo me aproximo al ejercicio de la autoridad, tiene que ver con lo sagrado, que es el origen de esa autoridad. Y yo quería no ser tan teórico, sino que ser bien práctico, desde el punto de vista que por lo menos en mi experiencia personal, así lo he vivido yo y así lo he sentido. Matías hizo referencia a lo del centro de alumnos, por ejemplo, que en el caso de la Escuela de Ingeniería, cuando yo estaba, que sí un recuerdo importante de juventud, de mis primeros ejercicios de autoridad. Y yo me acuerdo perfectamente cuando Juan Carlos Muñoz y Roberto Bianchi, que eran los presidentes anteriores, me invitaron a candidatearme para presidente del centro de alumnos, una cosa pequeña, en una escuela, no sé qué. No logro entender, me voy a juntar con él ahora después de esta reflexión. ¿Por qué? Porque yo la verdad es que sentía que no tenía los méritos, no tenía la exposición. Pero hubo una invitación de un tercero, de alguien bien concreto, que me invitó a ejercer un rol de autoridad. Y para mí, después pensándolo bien, a lo mejor no era tan casualidad, porque mis dos papás fueron decanos de la universidad, mi mamá fue vicerrectora, y siempre teníamos un vínculo muy fuerte con la universidad. Entonces a lo mejor había algo en mi historia personal, había algo en la forma en que yo me vinculaba con la escuela, que esa otra persona fue capaz de reconocer, y que yo les digo honestamente, yo no tenía ni pistas, no me habrían imaginado en ese momento ser candidato a presidente del centro de alumnos, que para mí en ese momento era una cosa inmensa. Entonces, y yo diría que desde el punto de vista de este origen sagrado y de un otro que te entrega ese rol, hacer referencia a ser padre también. Yo, por ejemplo, es evidente que cuando uno es papá también, de alguna forma eso es un regalo de Dios, y también que cualquier ejercicio de autoridad en última instancia procede de Dios Padre. Y eso yo me atreví a plantearlo acá porque es una conversación más desde la fe. Yo creo que es súper determinante. Cuando yo pensaba en la conversación de nosotros, se me vino inmediatamente el llamado de atención de Jesús a Pilato, porque Pilato le dice con mucha soberbia, ¿cierto? ¿No te das cuenta que yo tengo la capacidad de decidir, en fin? Y él le dice, ¿cierto?, de que esa autoridad no la tendría si no procediera del Padre. Y volviendo un poquito ya al ejercicio básicamente de lo que me tocó en LAN, que un poquito por lo que ustedes me invitaron, porque, digamos, hablar solamente de teoría, a lo mejor no soy el más indicado. Yo también siento que nosotros partimos una cosa muy linda, ¿eh? Yo ingresé a LAN, teníamos menos aviones que Sky, conversábamos, una compañía chiquitita. Hoy día, comentaba yo, Latam mueve más del 50% del tráfico de toda Sudamérica. La semana pasada me tocó ir en nombre de Enrique Cueto a Miami y a presentar un poquito un foro que se llama Latam Leaders. Fue Fishman también, que el tema de Crystal Lagoon es impresionante, estuvimos juntos en un panel. Y cómo éramos queridos y valorados en Florida por todo lo que habíamos hecho. Entonces hay un proyecto muy grande, pero detrás de ese proyecto de nuevo hubo una invitación personal súper concreta. Y yo revisaba mi historia. A mí, por ejemplo, sí, la invitación de los Cuetos
me movió, en el sentido de que encontré muy interesante esta idea de desarrollar una visión distinta en Sudamérica. Pero lo que más me marcó, por ejemplo, fue Luis Ernesto Videla, por su coherencia personal, por cómo él era, que era mi jefe en ese momento. Lamentablemente falleció después en un accidente aéreo. Y la verdad es que después yo me di cuenta que había jefes muy significativos en mi historia desde el punto de vista de hacerme cargo crecientemente de ciertas tareas como líder o como autoridad en la organización. Así que inevitablemente, para quitar cualquier rasgo de soberbia o autosuficiencia desde el punto de vista del ejercicio de la autoridad, a mí el primer recall que me pasa es decir, ¿sabes qué? Esta es una invitación de un tercero, que en última instancia viene de Dios Padre, pero que tiene nombres de personas muy significativas. Y quizás lo mejor que me podría pasar desde el punto de vista del ejercicio de la autoridad es que yo pudiera producir eso en otros. Y eso quizás puede ser una apertura y a lo mejor una conclusión. Después pensé desde el punto de vista más concreto también, desde el punto de vista de mi historia como ejecutivo, y hay harta literatura, ¿eh? Uno parte, digamos, te dice, mira, los gringos hablan de los leaders, hay el level 5, ¿cierto? Que es ya el líder paradigmático, y tú vas construyendo distintos niveles de liderazgo, y yo cuando reviso mi historia hacia atrás, efectivamente, yo creo que hay mucho de ser primero competente en tus tareas como profesional individual, después liderar equipos, pero en última instancia siempre tiene que ver con conquistar esa coherencia personal que es lo que a mí me movilizó. Ahora, lo conversaba con otras personas también, desde el punto de vista del origen de esa autoridad. ¿Cuánto está fundado en mis propias capacidades también, más allá de la invitación de un tercero? Y yo creo, a lo mejor para ustedes va a ser bastante natural, pero no es obvio, de que en el fondo se me aparecía también la parábola de los talentos, en el sentido de decir, inevitablemente uno no puede construir solo desde de nuevo, la autosuficiencia o la convicción de que uno es muy bueno en ciertas cosas, si es que finalmente no se da cuenta que esos son talentos también entregados y que uno tiene que cultivar. Estuve revisando, gracias Cristian, sí, me pilló un resfrío y estuve revisando y yo diría que no solamente el ejercicio de la autoridad procede de Dios Padre o de la invitación de otros, sino que también está a la base, ¿cierto? Un Dios Espíritu Santo que te regala unos dones que tú tenés que cultivar y que yo después quería hacer referencia como en mi ejercicio profesional uno lo tiene que estar haciendo permanentemente. Revisé una charla que el Papa Francisco hizo respecto a los dones del Espíritu Santo, entiendo que la hizo en abril, enumera 7, bueno, ustedes saben que 7 es el número de la completitud, parte con la sabiduría, ¿cierto? Pero imagínense un ejecutivo que tiene sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, comprender la ley del universo y que además tiene piedad y temor de Dios, entendiendo el temor de Dios, ¿cierto? Como la confianza de estar en las manos del Padre. Entonces uno dice, chucha, parece que por ahí ya es suficiente, ¿ya? Entonces uno dice, yo siento que en el hecho de ir cultivando las competencias y las capacidades individuales, tiene que haber una conversación, un diálogo, un ejercicio con Dios Espíritu Santo, en el ejercicio de la lógica de la parábola de los talentos, y ir cultivando esos talentos, y ir pidiendo, ¿no? Salomón le fue bien porque pidió sabiduría y le dieron todo, al final, le dieron riqueza y todo. En el caso de nosotros, yo creo que el fundamento de la autoridad, en mi experiencia, es muy importante entender que viene de la invitación de otro, pero que también las capacidades tienen que ver con ese diálogo con el Señor, en el sentido de ir, digamos, cultivando los dones y también pidiendo el desarrollo de nuevos talentos como líder. Eso como primer elemento más bien contextualizador, ¿ya? Yo diría que lo segundo, y yo conversaba con mi equipo, porque también dije, oye, esta invitación que fue de un día para ahora otro prácticamente, era como venir a un desayuno, y después Cristian me explicó, oye, no, tú tenés que hacer toda la cuestión. Chucha, me asusté. Yo le dije, y una cosa, como pregunta bien concreta, ¿por qué ustedes siguen a un líder? ¿Qué es lo que hace que ese líder no pierda autoridad? Pensando ya en el yo, no en todavía no, ya no en el origen, sino que en quién es ese líder. Y antes de, qué es lo que producen los demás. Y al final, la respuesta unívoca fue la coherencia personal de ese líder. Y algunos, porque yo decía, hay una serie de elementos, pero hay algo muy desafiante desde el punto de vista de la coherencia.
Y yo creo que la lógica del padre Kentenich, que tiene con la educación de los ideales, yo creo que uno tiene que buscar ese ideal de ser un líder súper coherente en todos los planos. Y yo les quiero decir de que a mí me ha pasado, porque voy a mezclar algo de testimonio, pero por ahí alguien me dijo, tampoco te tiré al suelo porque tenés que conversar en esto y no partirte, porque yo tengo hartas incoherencias en lo personal. Y varias veces me dio harta pena o me desanimé en el camino de feedback que yo tenía de 360, que me daban, digamos, pares, o incluso cuando yo me da cuenta que no lo había hecho bien con una determinada persona, o que no tenía buena conexión con el equipo. Y yo la única explicación que me doy para haber llegado a gerente general en Chile de la TAM es que mi principal virtud es la perseverancia, persistir, persistir, persistir y no desanimarse en irse perfeccionando y en conquistar ese ideal, que yo creo que es la filosofía schontettiana también, que uno dice, ¿sabes qué? No te desanimes, porque la cola del diablo siempre está cuando uno de alguna forma decide abandonar ese esfuerzo, conquista personal, en que uno tiene una misión, tiene un ideal, la mayoría de nosotros lo hemos formulado, y ese ideal tiene una proyección en el trabajo que en el caso mío es muy significativa, y uno no puede soltar, tiene que seguir luchando por conquistar ese ideal. Entonces la coherencia, desde el punto de vista mío ejecutivo, yo creo que es un ideal legítimo. Me atrevo a decir, me la anoté aquí, dije, no sé si la voy a decir, pero me atrevo a decir en esta audiencia que la crisis de autoridad o la crisis de líderes es una crisis de santidad. Porque al final del día tiene que ver con que nosotros necesitamos gente muy potente desde el punto de vista de los líderes en las organizaciones. Y no hay que tenerle miedo a esa palabra. Ahora uno la menciona, padre, usted a lo mejor se va a escandalizar, pero que no. Pero uno dice, hoy día uno menciona santidad y es como que esté ahí. Y yo siento que de alguna forma eso es algo que, con pudor, desde el punto de vista del trabajo personal, uno tiene que tratar de conquistar. Es la lógica de la autoeducación del padre Kentenich y no salirse de ahí. Ahora, más concreto todavía, ¿cuáles son los elementos de esa coherencia que yo he podido tratar de experimentar? Lo primero, efectivamente, hay un espacio, o sea, uno tiene que ser competente en lo que hace. Y a mí me ha pasado que yo estoy más legitimado en el ejercicio de autoridad cuando sé de lo que estoy hablando. Entonces hay una cosa como técnica y que uno dice, oye, pero a lo mejor no es tan significativa desde el punto de vista de la conversación aquí. No, porque supone una rigurosidad. O sea, cuando yo fundo un juicio, lo hago porque conozco esa realidad, no un juicio liviano. Cuando yo planteo un camino es porque lo he trabajado en equipo. Eso no significa que yo voy a saber más que cada uno de mis miembros del equipo, pero yo tengo una responsabilidad desde el punto de vista que mi autoridad sea robusta, a la base desde el punto de vista del entendimiento. Y eso yo lo he ido viendo, ¿no? O sea, cómo uno funda juicio, cuando uno está observando. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas técnicas. En LAN, por ejemplo, tomamos todo lo que es la filosofía Lean, que viene con este tema, viene del Asia. Fuimos a Japón, en una cultura totalmente distinta, ¿cierto? Toyota, TPS, Toyota Production System. ¿Cómo yo traigo Lean como procesos productivos? Imagínense algo tan concreto como eso a una organización que tiene que tener este nivel de rigurosidad, porque el avión tiene que estar impecable, nosotros movemos vida. El primer principio de Lean tiene que ver con la observación. Y tú vas y se te para, hace un círculo el japonés, se detiene y observa. Entonces la capacidad de observar, la capacidad de fundar los juicios sobre realidad, la capacidad de estar técnicamente preparado, es para mí el primer piso de esa coherencia, porque si no, iría un chanta. Y yo he visto harta gente que o se echa, porque siente que ya llegó a una posición de jerarquía y ya no tiene que estudiar, no tiene que ponerse al día, no sé qué. O he visto harta gente que se deslegitima porque simplemente habla desde no saber, por la comodidad, por la falta de trabajo. El segundo elemento, y yo pensaba que es significativo para esa coherencia para mí, ha sido la recta intención, la intencionalidad, que eso por lo menos es lo que yo he visto que ha sido muy significativo. Y yo lo pensaba haciendo de nuevo una analogía con la figura de papá, porque cuando uno tiene incoherencia y cosas, al final como que una recta intención es como el bálsamo para las incoherencias que uno tiene. Porque al final el otro va a hacer un juicio. Oye, ¿cuál es realmente la intencionalidad
de ese líder. Cuando él a lo mejor se equivocó en la forma o incluso en el fondo, o me pasó esto con él, no sé qué. ¿Qué quería él? ¿Qué estaba buscando él? Y yo me he dado cuenta de que cuando yo estoy muy centrado en mí mismo, es difícil que uno tenga agendas tan personales, pues tan maquiavélicas, pero cuando yo no soy capaz de vivir en el otro y yo no incorporo al otro, o sea, esa intencionalidad supone verdad, supone justicia, supone ponerse en el lugar del otro, supone generosidad del líder. Entonces, mi experiencia concreta, porque quizás la gracia que yo entregue algo teoría junto con testimonio es que lo diga un ejecutivo, digamos, es que cuando uno pierde liderazgo, cuando el otro se da cuenta de que en realidad yo no estoy en él, estoy más en mí. Y les digo, ese ha sido mi principal camino de crecimiento. Hubo muchas etapas en que yo estaba mucho más centrado en mí mismo y todavía me pasa que de repente estoy más preocupado de lo que yo estoy viviendo o de los objetivos que yo tengo que reconocer, digamos, cuál es la posibilidad o la realidad del otro. Entonces yo diría que un segundo elemento de esa coherencia tiene que ver con esta intencionalidad basada en la verdad, en la justicia, en ponerse en el lugar del otro, en la generosidad del líder, y que eso es súper bálsamo porque la gente te la interpreta. No sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero me parece que yo tengo un formato, aparte de grande, que eso genera cierta distancia, porque se me viene encima este manso personaje, un poco más formal, mi lenguaje y todo. Entonces, también cercanía. Y eso es algo que yo he tratado de ir conquistando. Por ejemplo, yo con los niños me agacho, definitivamente. Pero en la relación del líder o la autoridad, ¿cómo generar cercanía? Y eso también ha sido un espacio que yo he tratado de ir conquistando gradualmente, porque parece que soy un poquito más empaquetado. Y yo creo que esa cosa, como esa chispa desde el punto de vista de una cosa más vinculante, es parte de eso, siento yo, que es ese bálsamo, que ya no es la competencia técnica, sino que es una cosa grata desde el punto de vista del vínculo. Y hay un tercer elemento que yo quería detenerme un poquito. Cristian me pidió incorporar algunos elementos del coaching, porque sentía que en la filosofía del padre, el líder como coach, era importante, porque tenía una manifestación del estilo de relación que el padre Kentenich proponía. Yo diría que tiene que ver con la emocionalidad del líder, y ahí yo quiero traer cierta teoría que para mí ha sido muy significativa. Pero aparte del conocimiento técnico y la intención, yo creo que el tema de la emocionalidad, que ya más allá del plano religioso, sino que desde el punto de vista de la coherencia de cuerpo, alma, emociones, ¿cierto? Nuestra fe nos habla de una coherencia, ¿no? Nos habla de disociar, digamos. Es un elemento tremendamente significativo. Y en el coaching ontológico, que es donde yo me formé, y aquí acompáñenme los que ya lo conocen, lo primero que dicen es que una persona es coherencia entre su lenguaje, su emoción y su corporalidad. Y entendiendo el lenguaje como el espacio cognitivo, que es donde yo, digamos, sé las cosas, que yo le dije eso es fundamento. La corporalidad, yo no me voy a meter mucho, porque creo que yo quiero entender más el tema de la emocionalidad del líder y la gestión de la emoción en un grupo como autoridad y como líder, ¿ya? Que para mí es muy significativo. Sin embargo, ¿cuál es el centro de la corporalidad? El powerhouse. Pues. Eso es lo que dicen y todos estos pilates y todas estas cosas. Al final tienen que, aquí hay un centro, desde donde yo gobierno mis extremidades, me gobierno a mí mismo, estoy firme, pues, que aquí está. Entonces, el centro del cuerpo es ese powerhouse y hay distintas disposiciones corporales. Yo no voy a entrar mucho más que eso, pero, por ejemplo, un ejecutivo muy resolutivo, ¿cómo sería? Más para adelante físicamente. Lo típico es una persona más, un ejecutivo a lo mejor más operacional, más concreto, camina con los hacia abajo, una disposición no solo adelante, sino que hacia abajo, ¿cierto? Con crepa, ¿no? Rápido, 2, 3 cucharadas a la pava, y la operación, tengo que un ejecutivo más soñador, más visionario, a lo mejor anda más para arriba, más liviano, ¿cierto? Y también una persona que es capaz de acoger o entender, tiene la capacidad de no estar, o sea, no hay peor feedback que cuando uno está para adelante. Cero capacidad de escucha, tengo que estar una disposición más hacia atrás. O sea, adelante, atrás, arriba, abajo.
Y la figura que en el coaching nos enseña que tiene que ver con el arquero, perdónenme, hay hartas mujeres que les gusta el fútbol, pero no hay peor arquero que no es capaz de dominar el adelante, el atrás, el arriba y el abajo. Pues si yo no tengo la corporalidad, después de hablar de la emocionalidad, para salir de encuentro a alguien que se viene con la pelota solo, o para liderar un momento difícil de la organización, porque me falta cuerpo, soy un mal líder. Porque en el fondo necesito también que el cuerpo, mi emoción y mi espacio cognitivo, lo que estoy diciendo, sea coherente para liderar, por ejemplo, en un momento difícil de la organización. Y eso entonces ya yo no hago deporte porque necesito mostrar mis calugas que ya no están, sino hago porque yo necesito que sea capaz de gobernar mi corporalidad en consecuencia. Y el ejercicio de liderazgo, digamos, exige también una corporalidad razonable, que yo sea capaz de decidir cuándo voy adelante, cuándo voy atrás, cuándo voy arriba, cuándo voy abajo. El centro del lenguaje, y este es mi principal brecha, porque me dijeron mezclar las cosas, es el silencio. Y yo hablo de más, esto se los confieso. Pero he ido tratando de gobernarlo. El silencio es maravilloso. Desde ahí yo decido qué decir. Desde el silencio yo decido qué decir. Entonces también un líder, en esa coherencia, tiene que ser capaz de entender más sencillo, más al callo, no tratando de dar siempre la mejor idea. Y el centro de la emocionalidad, ¿cuál sería el centro de la emocionalidad? ¿En opinión de ustedes? La emoción, por naturaleza, más el centro es la paz. Desde la paz yo decido enojarme. Me imagino que cuando Jesús en el templo decide enojarse, no está en rabia. Él decide, esto no es correcto. Y gestiona una emoción que podría parecer rabia y fuerza, no sé qué. La rabia está instalada para ir a... Es como el hombre primitivo que tiene que arrancar del animal que te va a comer, digamos. Pero, y entonces hay una coherencia acá. Yo quiero entrar en eso y por eso estoy presentando esto. Que desde el punto de vista de la coherencia va más allá del espacio cognitivo que yo presenté y va más allá de los valores a la base de la verdad, del bien común, de la justicia, de la generosidad. Tiene que ver con una coherencia del líder que incorpora elementos de corporalidad, que incorpora elementos del conocimiento, pero que tiene harto que ver con la emocionalidad. Estoy mezclando teoría con mi experiencia, pero traer algo. Yo pensaba cuando aprendí esta teoría, ¿quién es el líder para nosotros por excelencia? Incluso en la lógica schoenstattiana. Para mí, la mater. Y fíjate que yo leí un libro, me gustó mucho, el Silencio de María, que es Ignacio Larrañaga, ¿cierto? Y fíjense ustedes, ¿qué es la mater? ¿Qué es la Virgen? Si no es, en la historia de la salvación, cuando estuvo con los apóstoles, la persona que mejor administraba el silencio. La persona que mejor administraba la paz. Y yo me imagino a la Virgen con una corporalidad tremendamente sentada. No sé cómo se la imaginan ustedes. La Virgen era una autoridad y es una autoridad tremendamente coherente y consistente. Entonces, es consistente con nosotros como schoenstattianos, es decir, en la lógica de la humanidad, de cuerpo, alma, emoción, el paradigma más fuerte, por lo menos cuando a mí me enseñaron esto, que no tenía nada que ver con fe, a mí se me pareció María. El silencio de María, dice Larrañaga, y también me pasa de que el momento que más me llegó a ese libro es María al pie de la cruz, en el momento en que su hijo muere, ¿cierto? Y Ignacio Larrañaga lo escribe, María fuerte al pie de la cruz. O sea, hay una corporalidad, una emocionalidad. Ahora, la paz, los coaches lo que hacen es distinguen muy fuerte la paz respecto de que si me gusta o no me gusta. O sea, por ejemplo, para mí fue muy significativa la muerte de mi padre hace un par de años atrás. Y evidentemente yo no estoy de acuerdo con la muerte de mi papá, no me gusta. Pero eso no significa que yo no pueda estar en paz con entender que hay algo más profundo detrás de eso. Entonces uno dice, oye, pero ¿para qué traes eso? Yo lo traigo porque de alguna forma la emocionalidad del líder es muy significativa. Y mi experiencia está, y voy a dar un segundo elemento solamente del coaching y con eso salgo de esto, para no entregar por la teoría. A uno le enseñan poco de las emociones y mi experiencia como líder es que aquí hay una llave pero fundamental. Si al final las emociones son las que gobiernan, no pasó nada. No, fue como Ya. malo el lápiz,
Las emociones son las que gobiernan el mundo. Y las emociones son las que en mi experiencia también gobiernan a las organizaciones. Las disposiciones emocionales son, desde el punto de vista del marco teórico del coaching ontológico, son 4. Estos son los hechos fácticos, estas son las posibilidades, estas son las disposiciones negativas, estas son las disposiciones positivas. Las emociones son como los colores, hay muchas emociones. Pero, y yo hablo de la dupla re-re, que es como sasá, digamos. El set de emociones, muchas emociones negativas respecto a hechos fácticos, se llama resentimiento. Entonces, yo estoy en una organización y tengo rabia con mi jefe porque no me asciende. Supone un acto de injusticia. Hay alguien que me está haciendo algo injusto y yo no soy capaz de tragarlo. Y con los años, cuando uno se va ejercitando en esto, se da cuenta cuando alguien está resentido. Y al final del día, esta se llama resignación. Ambos sets de emociones son pérdidas de poder. Y yo me he dado cuenta, porque ahora, uno vive un proceso que yo voy a explicar inmediatamente y nos pasa a todos. Pero lo primero es que si yo, por ejemplo, estoy resentido porque resulta que no me reconocieron, no me ascendieron, o porque resulta que esta persona no me colabora, una emoción que podría ser acá, que es la rabia, por ejemplo, va a determinar mi relación hacia arriba, hacia el lado y hacia abajo. Y eso es lo que yo he podido ver. También la pena, que también es una forma de vivir. ¿Sabes qué? Yo tengo pena con esto. Ahora, todas las emociones en el caso son positivas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo tengo una cita que anoté aquí muy bonita, que uno dice, cuando se habla escuchemos, dice, la tristeza con especial atención, ella siempre nos habla de algo importante. O sea, como líder, cuando uno ve la emocionalidad del que dirige, la emocionalidad de tu grupo, y tú tú reconoces que el equipo está incómodo, y acá viene el abatimiento, como emocionalidad, yo creo que la gestión de todo esto, desde el punto de vista mío, ha sido crítico. Y lo primero es reconocerlo en uno y después gestionarlo en los demás. Hay un proceso, ¿cierto?, que uno pasa desde acusar el golpe, hasta resignarse, hasta conquistar la paz y después estar en la motivación. Entonces, yo diría que como tercer elemento, y quizás para la conversación, espero no haber sido muy teórico, para mí ha sido súper significativo el hecho de incorporar una mirada de coaching ontológico y darse cuenta de que en el fondo, a la luz de la fe y en el ejercicio personal, el hecho de uno estar no solamente con una corporalidad sana y con buenas ideas, sino que estar como en el centro y conquistando la paz en los distintos momentos. Yo, por ejemplo, me preguntaban, ¿cuál es el principal desafío que tú tenías como líder de la TAM hoy día? Pucha, lo hemos pasado pésimo porque llevamos 4 años perdiendo plata y estamos echando gente. Y entonces uno dice, desde dónde yo lo vivo y cómo yo me conecto con la emocionalidad de cada uno de ellos y el líder es fundamental. Luz Mondaca, que es mi coach, el fin de semana publicó un artículo en el Mercurio, en La Tercera, que decía que el 93% de lo que se comunica se expresa con las emociones y el cuerpo y solo el 7% con las palabras. El cuerpo y emociones son dominios de aprendizaje generalmente ignorados como líder. Entonces, yo les diría que este tercer elemento, que ya no es el conocimiento, ya no es la intencionalidad, los valores a la base, sino que la gestión de uno mismo desde el punto de vista de la emocionalidad y el resto, en mi experiencia, ha sido súper significativo. Tengo hartos ejemplos de gente que en el fondo se va o pierde poder por abandonar eso. Todo pensamiento surge de algún estado emocional. Nos preguntamos con el lenguaje, ¿cómo será preguntarse desde las emociones? ¿Qué es lo que está viviendo el otro? En fin, la autoridad no solamente es sagrada en su origen, sino que también nosotros tenemos que modelarla con coherencia. Y esa coherencia nos exige, en mi opinión y en mi experiencia, esos elementos. Un trabajo dedicado, la disciplina, de hacerlo bien, mantenerse al día, una recta intención y sintonía de los vínculos, y después un foco gestionando la emocionalidad personal y la emocionalidad del grupo. Y el tercer y último elemento,
estamos ya en los 30 minutos. Espero que ya no hay nadie que se haya caído la silla todavía, eso es bueno. Pero voy a ser mucho más breve. El tercer elemento tiene que ver, que por lo menos es más o menos evidente, es que el ejercicio de la autoridad tiene que ver ya no solamente con el origen, ya no solamente con mi coherencia personal, sino que con la relación con otros. Y ahí es donde Cristian me pedía incorporar algunos elementos del coaching, que tiene esta teoría a la base, pero que básicamente el padre Kentenich también habla de que, en el fondo, tener autoridad significa ser autor de vida o origen de una vida desbordante, que tiene que ver con la etimología de la palabra, ¿cierto? De que autoridad viene de la palabra latina autor, del verbo augere, que significa aumentar, hacer crecer. O sea, de alguna forma, el fruto de esta autoridad tiene que ser dar vida a través de los demás. Y entonces, de alguna forma, conversábamos al preparar esto de que incorporar ciertas habilidades de coaching es tremendamente valioso, porque en el fondo este líder como coach trata de comprender al otro en toda su coherencia personal. De nuevo, yo para ser líder tengo que evolucionar desde un espacio cognitivo de analista, supongamos, a uno de gerente. Tengo que, desde una emocionalidad de analista a una emocionalidad de gerente. Desde una corporalidad de analista a una corporalidad de gerente. Y yo voy, de alguna forma, desarrollando en esa persona y me doy cuenta, porque uno puede entrar por una de estas. Yo voy a partir, por ejemplo, a mi señora, cuando vi un proceso, le dijeron que tenía que llenar más la sala. No tiene la altura mía. Es un astro mi señora, ella siempre ha sido mi perfil. Pero le costaba más llenar la sala, entre comillas, en la oficina. Y dijeron, ¿sabes qué? Tú tenés que tenés que bailar, ¿cómo se llama este baile español? El flamenco o toma kickboxing. Ahí entró por el cuerpo. Porque en el fondo aquí, y zapateo, y olvídate lo que le fascinó, fuimos hasta comprar a España unos zapatos, dado que yo con Lambo volaba gratis. Y entonces uno dice, yo puedo desarrollar a mi gente, puedo entrar desde la corporalidad, pero obviamente tiene que llenar el espacio cognitivo y la emocionalidad después para compartir, para generar, para liderar. Pero uno puede entrar por distintas partes, pero significa reconocer en el otro cómo ir cultivando y desarrollando. Sí quiero hacer una distinción, porque Cristian me pidió incorporar elementos del coaching, pero en mi experiencia laboral, uno como líder no siempre es coach. De hecho, la palabra coach viene de la cosa del entrenador que está fuera de la cancha. No está en la cancha. Y en mi experiencia laboral, yo por lo menos he visto tres ciclos bien distintivos desde el punto de vista de la relación del líder con su gente. Hay una fase que es mucho más, si ustedes quieren, de un liderazgo más personal. ¿Sabes qué? De alguna forma el líder y su gente, como que yo estoy mandatando a cada uno. En mi experiencia me pasó, por ejemplo, yo fui gerente de LAN.com. LAN.com surgió chiquitita en Apoquindo. Y era chiquitito porque era al lado del mamut, que era LAN, era como venía la internet, había que cambiarla. Y entonces una fase más embrionaria, una fase con gente más nueva, con equipos más nuevos, se requiere un liderazgo mucho más presente en las interacciones con cada uno, uno como articulador de esas conversaciones. Cuando los equipos empiezan a ser más maduros, empiezan a haber como más interacciones entre ellos, pero el líder igual está bien en el centro. Y eso me pasó cuando la fase más madura de LAN.com, en que ya LAN.com no era LAN.com, era LAN otra vez, porque tenía que transformar todos los procesos de la compañía, insertarla al core business. Y por último, ¿cierto? Venía esta etapa en que yo también la sentí, me pasó ahora en la madurez de Chile, en que de alguna forma son mucho más ricas las interacciones del equipo y uno empieza a jugar un poquito más dominantemente este rol de coach, en el sentido de que va acompañando al equipo y va coachando desde el punto de vista de sus dinámicas. Por tanto, cuando Cristian me pide incorporar en este último elemento, en el ejercicio de la relación con las demás, del liderazgo, la autoridad, elementos del coaching, yo sí quiero decir que hay tiempo para dar instrucciones, hay tiempo para dirigir y hay tiempo para dar coaching. Es una herramienta más, no es el único tipo de liderazgo que uno puede ejercer. Eso no es posible. El coach puro está fuera. El padre Kentenich nos dice, si nacimos para ser águilas, no tenemos que quedarnos atrás en la planicie como las gallinas. Así que yo creo que ayudar a nuestros jefes, a nuestros pares y a nuestros dirigidos a volar es en última instancia, yo creo que el ejercicio correcto de la autoridad. Algunas citas del coaching, pues no voy a entrar ahí, no nos alcanza el tiempo, ya vamos en 34, son 40 minutos.
del contexto de respeto y confianza en la relación con los demás, como fundamento del ejercicio de la autoridad. El coaching, esto es Olaya, Julio Olaya, más allá del personaje, me gusta la cita, porque después uno podría discutir sobre la persona. El coaching sucede más en la experiencia de ser aceptado y respetado y tomado en cuenta, que en la inteligencia lo que se dice. Sucede a través de un ejercicio de confianza. Sin confianza no hay relación y sin relación no hay coaching. El coaching se despliega en la seguridad y cuidado y ejercicio del mutuo del respeto. A esto le llamamos amor, fíjate. O sea, plantea que en la relación de la autoridad, en el ejercicio del coaching, hay una relación amorosa. Y uno dice, chuta, pero como que es raro, porque al final es un plano más laboral. Y después, algunos elementos de la técnica. Cuando pierdas tu ansiedad por dar respuestas o consejos, estarás más cerca de ser un mejor líder. O sea, no sé, por eso yo le dije, yo en el caso de mi conquista como buen jefe, incorporando un poquito esta dimensión de la conducción de tu gente, he aprendido el valor del silencio y he tenido que irlo conquistando, porque muchas veces no hay que dar las respuestas a uno, las va descubriendo la persona. Y eso, esa ansiedad de uno como líder de tener respuesta para todo, merma tu autoridad o tu liderazgo enormemente. Y yo le diría que 4 de 5 errores que yo he cometido es cuando yo empiezo a predicar y empiezo a darle las pautas y empiezo a darle soluciones y la gente se siente violentada. Y yo me cuento que incluso hay gente que dice, oye, este gallo como que cree que yo no cacho. Entonces ahí hay una cosa muy valiosa. El coaching es siempre limitado, insuficiente, simplemente un comienzo. Es un paso en el centro del misterio de la vida, y eso lo dicen, imagínense ustedes, los coaches ontológicos, no lo traje desde el punto de vista del padre que tenéis. En resumen, y con eso termino y espero que nos sirva para la conversación, no hay más. Yo diría que la invitación, en mi experiencia, lo que yo he podido, digamos, madurar desde la fe, incorporando algunos elementos conceptuales del coaching ontológico, la invitación yo diría que primero es desde la humildad y la responsabilidad de quien nos delega esa autoridad. Matar todo rasgo de soberbia, trabajar duro en el cultivo de esos talentos, pero entender siempre que al final provienen de Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Segundo, trabajar sin desanimarse en esa coherencia personal, en la lógica de la búsqueda de los ideales. Sirven enormemente los feedbacks. Yo soy un tremendo partidario de los 360, los verticales, de arriba para abajo. Impresionante como los coaches dicen que uno para verse la cara necesita un espejo, porque si no, no conozco mi cara. Yo necesito verme en los demás. Así que todo lo que sea, digamos, en el ejercicio de la autoridad de la empresa, herramientas de feedback, de conversación, de darnos amorosamente, digamos, un input, es fundamental. Yo tenía unas cegueras, pero enormes. Me consideraba pero maravilloso en unos planes y lo hacía pésimo. Entonces, hay algo en el feedback que yo creo que es central, pero siempre entender de que no nos metan el bichito del desánimo, porque, digamos, de alguna forma esa es la cola del diablo que te anula y te dicen, eres penca o no eres capaz. No, perseverar es una coherencia grande. Crisis de autoridad, crisis de santidad, crisis de coherencia personal. Y por último, entender que el único fin, ¿cierto?, del ejercicio de la autoridad tiene que dar vida, tiene que ser dar vida a los demás, por el bien de los demás y por el bien común. Y la cita del padre Kentenich nos invita a entender muy bien, digamos, cómo trabajar en relación al otro, porque el centro de la autoridad no somos nosotros, sino que es la persona, el equipo que yo dirijo. Y en ese sentido, las preguntas que nosotros proponíamos, era a lo mejor porque me comentaba Cristian de que la lógica muy shontantiana, ¿cierto?, de acogimiento, espero que se hayan sentido acogidos. Yo por lo menos me he sentido bien acogido en un grupo que a lo mejor tiene incluso más conocimiento que yo. Transformación, observarnos distintos, modificarnos como observadores, un aprendizaje de segundo orden distinto, en mirar la realidad del líder distinto. Pero sobre todo el tema del envío. Y yo lo que entiendo es que la lógica de las preguntas, y para eso vamos, es que esta pequeña introducción facilite una reflexión personal, pero que los moviliza. Entonces las dos preguntas son, en la coherencia personal, yo como líder, yo como autoridad, qué cosas quiero trabajar en concreto, y después en relación a otro, ya sea alguien en concreto de mi equipo o mi grupo, qué es lo que yo quisiera abordar, ejercicios de autoridad, para que ustedes de alguna forma se movilicen en torno a estas ideas que ustedes mismos quisieron darse un tiempo y una pausa. Cristian. Muy bien, muchas gracias. Le damos un aplauso grande a Rosario. Gracias, Rosario.